Los animo a hacer sus altares familiares. Miren, sean sinceros y si no están pudiendo hacer su altar familiar, no se escondan detrás de la mentira de, como no te pregunto directamente y no me tienes que responder, entonces de la mentira de tener una apariencia de que puede ser o no de que estés haciendo. ¿Saben qué? Sean transparentes, llámenme, dime, David, la verdad es que no hemos podido hacer y tal vez necesitas ayuda y yo con mucho gusto voy a ayudarlos. Si es necesario voy a ir a sus casas, voy a hacer el altar familiar con ustedes, voy a estar unas 2 o 3 veces, lo que sea necesario, hasta que ustedes puedan arrancar. Entiendo, o sea, son cosas espirituales, seguro que va a haber resistencia. Seguro que el enemigo va a meter sus patas ahí, seguro. ¿Por qué? Porque es un momento de victoria en la vida de la familia. Es un momento de establecer fundamentos en la vida de la familia. Entonces tengan por seguro que va a haber oposición, que va a haber cansancio, que va a haber flojera, que va a haber olvido, va a haber todo. Entonces, sean sinceros, sean transparentes con esto y yo voy a ir en su auxilio. Dios me ha puesto para eso, ¿no? Para poder apoyarlos, para poder agarrar su brazo y poder dar los primeros 3 o 4 pasos y para que después ustedes ya puedan levantar vuelo asumiendo el sacerdocio y la responsabilidad en sus casas. Entonces, no permitan que Satanás les robe su altar familiar. No permitan que el enemigo se meta dentro de su casa, quebrantando una relación que debería ser de amor, de respeto y compañerismo entre los cónyuges, o una relación de padre a hijo, de respeto, de amor y de temor de Dios. No permitamos que el enemigo haga en nuestras vidas todo porque no hemos sido lo suficientemente valientes para alzar el teléfono, llamar y decir necesito ayuda. Estábamos en el Cine Center con mi esposa. ¿Han visto que hay una balanza ahora ahí en el Cine Center? Buena la balanza, te dice la verdad, no te miente. No hay balanzas y balanzas. Por ejemplo, yo sé a qué balanza de qué médico voy y tengo 2 kilos menos. Pero esa te dice la verdad. Entonces, me subo a la balanza. Bueno, yo estaba feliz. Dije, a ver, ¿cuánto estoy? Tran, sale mi peso. Miércoles. Digo, no tengo que bajar. Entonces me he ido a un médico. Me ha buscado un médico. ¿Y saben cómo he entrado al doctor? Le digo, doctor, ¿qué problema tienes, David? Me dice, doctor, quiero ser sincero. Necesito ayuda. Porque parece que solo no puedo hacer este asunto. Yo necesito bajar de peso. Estoy muy pesado para el tamaño que tengo y entiendo que mi corazón trabaja más, mis rodillas trabajan más, todo mi sistema está esforzado por causa de que no estoy siendo responsable con mi alimentación. Parece que no lo puedo hacer o no entiendo cómo debería ser. Había un tío que me decía, ¿quieres bajar de peso? Tienes que cerrar el pico. No es tan fácil. A ver, cierren. No es tan fácil. De ese rato te da ganas de comer una cosita, otra cosita. Pero ¿saben qué? He ido donde él y le he dicho, quiero que me ayudes. Necesito ayuda. Me ha dicho, ok, pero quiero una ayuda inteligente. Eso le he dicho al médico también. No quiero que me tires una dieta, porque eso encuentro en internet 1000. Ajá, me dice, ok, entonces has venido al lugar adecuado. Claro, empiezan sacándote sangre, todo eso, ¿no? Pero ¿saben qué? Realmente he sentido ayuda de parte del médico en mi vida. Entonces es así como pasa con sus altares familiares. Si ustedes dicen, Señor, no voy a dejar que Satanás me robe este fundamento en la iglesia, que es este altar familiar de mi casa, voy a llamar al que corresponde, por favor, necesito que me ayuden. Y ahí voy a estar para apoyarlos, ¿ok? Muy bien. O la oración persistente. Vamos a, ¿qué mejor lugar para empezar con la oración persistente que Daniel, capítulo 9, el versículo 22 y 23. Dice, Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Vino un mensajero de parte de Dios a hablar con Daniel. Daniel estaba orando
en una situación que estaba pasando el pueblo de Israel. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo, porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. ¿Qué es lo que le dice este mensajero a Daniel? Daniel, el momento que empezaste a orar, Dios contestó tu oración. Y he venido a decirte porque tú eres muy apreciado. O sea, en primer lugar, Dios, siempre que tú te pones delante de Él, el Señor inmediatamente contesta tu oración. No tenemos a un Dios sordo, no tenemos a un Dios que no escucha, no servimos a un Dios que está ajeno a nuestra necesidad. Eso es lo primero que tenemos que entender. Sin embargo, en esta circunstancia, Daniel oró y habían pasado 21 días y no había una respuesta a la oración de Daniel. Y ahí, cuando viene el mensajero, le explica por qué no había venido esa respuesta y le dice: ahí en los cielos, cuando estaba trayendo tu respuesta, primero le dice: tú eres apreciado. Todos ustedes son apreciados del Señor, no por sus propias obras, sino por la maravillosa sangre de Jesús, que los lavó, los justificó, los santificó, los limpió de todo pecado. Somos la niña de sus ojos. Somos apreciados de Dios, su especial tesoro. Él nos tiene aquí en la palma de su mano, bien cuidados y muy cerca de su corazón, porque somos especiales para Dios. Entonces, toda oración que tú levantas al Padre, Él la oye inmediatamente. La justificación que da este ángel, o digo este emisario, es que al estar viniendo, él fue como interceptado, o había una lucha en los lugares celestiales, tanto así que tuvo que venir otro ser celestial, otro ángel, a sostener o apoyar con esa batalla y que los cielos sean abiertos y que la respuesta pueda llegar hasta Daniel. Entonces, la oración como tal es un proceso, por supuesto, de pedir o de relación con Dios, pero es una batalla, es algo que conquistamos, es algo que es como consecuencia de una lucha o una autoridad que tomamos desde la tierra, afectando en los cielos, abriendo como brechas en los cielos que traen la respuesta y el favor de Dios como la respuesta a nuestras vidas. Entonces, la oración como tal no es, por así decir, un arma que Dios nos ha entregado. Las armas que Dios nos ha entregado están descritas en Efesios. Las armas dice que son la espada, tenemos un yelmo, tenemos un cinto, tenemos un escudo de la fe contra los dardos de fuego del enemigo, tenemos una coraza, tenemos las botas o las sandalias. Esas son las armas que Dios nos ha entregado. Pero la oración ya es el proceso de entrar a luchar contra esas huestes espirituales de maldad que cubren los cielos y tratan de negar a los hijos de Dios sus respuestas en tiempo oportuno. Entonces la oración ya es ese momento de conquista que Dios nos entrega para abrir los cielos. Entonces, primero debemos entender que servimos a un Dios que oye nuestras oraciones y las oye el primer momento que las levantas delante de Él. Lo segundo es que en el proceso puede haber una batalla mientras estás pidiendo por algo o estás delante del Señor reclamando algo. Miren en Mateo, capítulo 7, el versículo 7 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. El detalle con este versículo, en el idioma en el que fue escrito,
es que entendiendo este mismo principio que ya estaba descrito en Daniel, entendiendo ese principio, este versículo o la acción que se muestra en el idioma original en el que fue escrito, dice: pidan y sigan pidiendo persistentemente. Esa es la traducción, digamos, o es así como del original se entiende. Y luego busquen y sigan buscando persistentemente. Y o llamen y sigan llamando persistentemente. Porque uno podría decir, bueno, aquí el Señor dice, pidan y se les dará. Ok, Señor, estoy aquí, te pido por esta situación, en el nombre de Jesús, amén. Estamos de acuerdo 2 o 3 hermanos, tu palabra dice que si nos ponemos de acuerdo, tú estás ahí para respondernos. Y además, si lo hacemos conforme a tu palabra, con mayor razón, porque tú respaldas tu palabra. Es correcto todo, pero hay algo que se ha perdido en la traducción, y es el énfasis que hace o la acción continua que tiene cada una de estas palabras. Pidan y sigan pidiendo, busquen y sigan buscando, llamen y sigan llamando. Entonces el Señor, ¿qué es lo que está entregándonos como principio? Como principio nos está entregando la persistencia. Debemos ser persistentes ante una necesidad o una oración que levantamos delante del trono de Dios. Entonces, aparentemente, esta oración de persistencia tiene 2 elementos que tenemos que considerar. Uno es la persistencia como tal en la petición que tenemos, y 2 es el elemento de la fe que tenemos que poner para que estas 2 actúen operando hacia los cielos y abriendo brechas que permitan que el favor, la bendición y la respuesta de Dios nos alcancen, así como es el deseo de nuestro corazón. De hecho, la palabra dice que Él quiere cumplir los deseos de tu corazón. Bueno, eso solo hace un padre que ama. Realmente eso solo hace un padre que ama. Miren y ahora vamos a ver algunos ejemplos de este principio que hemos hablado. En Lucas. Lucas capítulo 1. En tiempos de Herodes, desde el versículo 5, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también eran descendientes de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los 2 eran de edad avanzada. Bueno, este hombre, Zacarías, miren la descripción que hace de este hombre. Dice que él y su esposa eran rectos y eran intachables. Y además obedecían todos los mandamientos y preceptos. ¿Cómo habrá sido la vida de esta pareja? Siendo que la palabra de Dios se ha ocupado de dejar ese testimonio con respecto a lo que eran ellos. Rectos, para mí habla de una condición del corazón delante de Dios. Eran intachables, quiere decir que nadie, era una condición externa, los podía acusar o juzgar de algo, y eran obedientes a todos los mandamientos del Señor. Esas eran las características de esta pareja que eran descendientes de Aarón, por tanto podían servir en el templo, ¿no? Ahora, sin embargo, los 2 eran de edad avanzada y además no tenían hijos. En ese tiempo no tener hijos era considerado una maldición. Es como llevar una cruz encima. Todo el mundo observaba eso. Tener hijos era el favor de Dios en la casa. Entonces esta pareja no tenían hijos. Ahora miren el versículo 13.
Cuando este sacerdote entra al templo, en el 13, se le aparece un ángel que le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ahora, este era un hombre de edad avanzada, entonces ya no tenía la posibilidad de tener hijos, tanto él como su esposa. Pero ¿qué le dice el ángel? Le dice: no tengas miedo, pues ha sido escuchada tu oración. Entonces, ¿qué es lo que posiblemente Zacarías hacía constantemente, de acuerdo a lo que dice el testimonio de la palabra aquí? Que Zacarías constantemente estaba delante de Dios pidiendo que abra la matriz de Sara, de su esposa, a fin de que ellos puedan tener un hijo. Entonces seguramente Zacarías estaba todos los días delante del Señor pidiendo por un hijo. Eso ya había pasado antes. Abraham tenía el mismo problema, Isaac tenía el mismo problema. Eran hombres que en base a una promesa oraron por sus esposas y sus esposas dieron a luz. Entonces él tenía el testimonio del favor de Dios al pueblo de Israel, y estos eran intachables, eran rectos, eran obedientes. Pero lo interesante aquí es que aparentemente, como dice este enviado del Señor, este ángel, le dice: ha sido escuchada tu oración. Quiere decir que él, a pesar de ya no tener una condición de poder tener hijos por su edad, él seguía pidiendo por un hijo al Señor. Entonces, miren, puede ser que en nuestras vidas hay muchas cosas y muchos sueños que un día hemos dicho: bueno, ya me he casado, bueno, ya tengo hijos, bueno, ya no voy a poder alcanzar esto que un día le pedí al Señor. No, porque aquí más bien la petición de Zacarías tenía que ver con la imposibilidad que él tenía. O sea que había un elemento de persistencia, porque él le seguía pidiendo al Señor por un hijo y seguía creyendo que Dios le iba a entregar ese hijo, a pesar de que él naturalmente ya no tenía la condición para poder generar ese hijo, ni él ni su esposa, porque se necesitaba de los dos. Entonces, una oración persistente no tiene que ver con tu capacidad, sino tiene que ver exclusivamente con el favor de Dios sobre tu vida. Pero no tienen que faltar esos dos elementos, que es la persistencia de estar delante de Dios y la fe, creyendo que tu oración persistente va a traer la respuesta de Dios a tu vida. Y este es un testimonio de eso. Este es un testimonio de eso. Ahora, el 22 dice: cuando por fin salió. Aparentemente Zacarías no estaba pudiendo salir porque estaba ante la visitación de este ángel. Normalmente lo que hacían con el sacerdote, le amarraban una pita en el pie y le ponían campanitas en su vestimenta. ¿Por qué? Porque podían caer muertos delante de la presencia del Señor si no habían cumplido todos los ritos que establecía la ley, porque estaban entrando a la presencia de Dios. Entonces dice que él se demoraba más de lo debido. En eso sale, y cuando por fin salió, no podía hablarles. Así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pero después seguía mudo. Efectivamente, la oración persistente entonces tiene persistencia como tal, la fe, pero también tiene un elemento más que Dios pone, que es un sueño, una visión con respecto a aquello que estás pidiendo. Zacarías recibió ese sueño, recibió esa visión. Posiblemente él podía haber oído y no saber de dónde venía.
aquello que estaba hablando tal vez a su corazón y decir, bueno, no sé qué me ha hablado, tal vez es el Señor, pero aquí no había lugar a dudas. Se le había aparecido el ángel y le dijo, Zacarías, no tengas miedo. Hay una persistencia y una fe que han estado empujando en el reino de los cielos una respuesta. Hay una persistencia y una oración que han estado rasgando los cielos por una respuesta. Pero le dice, ahora quiero que me veas porque soy un enviado de Dios y estoy trayendo una respuesta a tu petición. Recibió una visión, un ángel. Un ángel no es alguien que camina por aquí, todos lo vemos. Dios nos abre los ojos espirituales para poder ver una cosa como esa. Seguramente aquí hay ángeles y hemos estado adorando al Señor, seguro. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha visto uno por lo menos? Bueno, vamos a orar, ¿no? Para que Dios nos abra los ojos. Pero ¿saben qué? Él tuvo un sueño, una visión, algo que despertó en su corazón, que unió estos dos elementos de persistencia y fe, y es como la fórmula completa para liberar la respuesta de Dios a la oración persistente que estamos teniendo. Entonces, esto no solo se ve en esta historia. Esto, por ejemplo, se ve, vayan a Génesis, el capítulo 12, el versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, estamos hablando de Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Le dice, haré de ti una nación grande. ¿De quién? De él. ¿Qué necesitaba él para que de él salga una nación grande? Hijos. A través de los hijos se forman las naciones. Pero ¿cuál era el impedimento que tenía Abraham? Su esposa era estéril, pero tenía la promesa. Ahora, aparentemente la promesa como promesa no era suficiente. Posiblemente él estaba orando por su esposa, porque así hacían estos patriarcas. Oraban persistentemente y tenían fe en el Señor. ¿Qué le estaba faltando a Abraham? Una visión, así como a Zacarías. Con esto, bueno, él escuchó de parte de Dios, pero aparentemente le estaba faltando ver algo para poder activar ese triángulo y poder mirar el milagro. Miren en el capítulo 13, el versículo 16. Le dice a Abraham, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. ¿Qué le está entregando el Señor ahora a Abraham? Algo para ver. ¿Qué podía ver todos los días que salía de su tienda? El polvo de la tierra. Entonces él cada vez que salía podía ver y decir miércoles, así como este polvo, que no lo puedo ni ver, menos contar, estoy seguro que el Señor, esta mi oración persistente y esta mi fe, me va a entregar un hijo a través de esta mujer que por ahora es estéril. Miren en el capítulo 15, el versículo 5, le dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, está hablando de Abraham, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Entonces parece que todavía faltaba un elemento en la visión que necesitaba Abraham para poder liberar o para poder terminar de romper ese ámbito celestial y que la bendición alcance a su mujer abriendo su vientre. Le dice, ahora ya has visto la tierra, ok, ahora quiero que subas la cabeza y vas a ver todas las estrellas
que hay en el firmamento. Así va a ser tu descendencia. Entonces, está dándole otro elemento, está dándole otro elemento a Abraham en su persistencia y en su fe para que pueda activar el milagro en la vida de su esposa. Exactamente es el mismo principio, tal como pasó con Zacarías. Ahora, finalmente, mira en el capítulo 17, el versículo 15. También le dijo Dios a Abraham: y a Sarai tu esposa ya no la llamarán Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes y pueblos. Sin embargo, aquí hay un elemento que aparentemente el Señor pasó por encima. Y el elemento es que ellos habían envejecido en el proceso. El elemento es que ellos se les había pasado la edad de ser fructíferos. Entonces ya no solo era la esterilidad de una mujer, sino además era la edad que tenía esta mujer. ¿Qué pasó con Zacarías? Exactamente lo mismo. Era un hombre persistente, era un hombre que creía. Ahora tenía una visión y el Señor le regaló el milagro. Abraham estaba exactamente en la misma situación. Era un hombre persistente, tenía una mujer que amaba y oraba por ella, su hijo Isaac. Miren aquí en el capítulo 25, el versículo 21. Dice: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque ésta era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. ¿De dónde aprendió Isaac a orar por su esposa? ¿De dónde los chicos aprenden lo que saben hacer? De sus padres. Seguramente, mientras Abraham hacía sus altares familiares, una y otra vez, delante de su hijo, delante de sus, ¿qué se llama? Claro, delante de su hijo, él oraba bendiciendo a su esposa. Él oraba bendiciendo a su hijo. Él sabía cuál era el mecanismo. Había algo que había que liberar y él sabía que era a través de su oración. Abraham entonces ahora tiene el cuadro completo, puede liberar un milagro en su vida. El cuadro es su oración persistente, el cuadro es su fe con respecto a lo que Dios iba a hacer y tercero, una visión, algo en que soñar, algo que ver todos los días. Y lo que él estaba viendo era estrellas y el polvo. Y eso, ¿qué hizo? Liberó el vientre de Sara y lo tuvo a Isaac. Con Isaac, él oró por esta mujer y su vientre fue liberado. Ahora, ¿cuántos años pasaron? Desde que Abraham recibió la promesa hasta que nació Isaac, pasaron 35 años. ¿Cuánto este hombre ha tenido que ponerse en la brecha por algo que él anhelaba en su vida? Él dijo: no voy a soltar esto. Dios me tiene que dar un hijo. ¿Cómo voy a estar maldecido? ¿Cómo voy a andar por la tierra maldecido con una mujer que amo y que no me puede dar un hijo? Señor, me tienes que dar un hijo. Después de 35 años, esta mujer le da a Isaac. E Isaac conoce a Rebeca después de 40 años y tiene otro hijo. O sea que Abraham, para ver apenas 2 generaciones, no la multitud de estrellas, no la multitud de polvo, de granos de polvo en la tierra, de cómo iban a ser su descendencia, tuvo que esperar por lo menos, bueno, esos 35 él murió un poco antes, ¿no? Pero miren, pasaron 75 años, pero el hombre, hasta ver a su primer hijo, que le debía garantizar los miles que Dios le había prometido, pasaron esos, ¿cuántos? 75 años. 75 años. Que él fue persistente. Él podía decir: ok, yo ya he pasado como esta prueba y ahora mi hijo se casa con una persona que es estéril. ¿Se dan cuenta?
Es como otro obstáculo. Entonces su oración seguramente nunca desmayó, porque dijo, bueno, a mi hijo vas a tener que liberar el vientre de esa mujer, porque tú me has prometido las estrellas, como el número de las estrellas, el número de hijos, el pueblo con el que tú me ibas a bendecir. Entonces, en una oración persistente no puede faltar la persistencia como tal, el no desmayar, el no frustrarnos en un sueño, el no enterrar un sueño, tiene que estar presente. No lo entierres. Sabes, si ya no estás en la capacidad, quiere decir que eres el candidato perfecto, porque Dios ya lo hizo así 2 veces atrás, 3 veces atrás que podemos contar, tal vez hay más. Si realmente en este momento dices, no, realmente ya mi tiempo ya pasó, quiere decir que eres el candidato para pararte con una oración persistente delante del Señor y ver tu respuesta, aquello que has estado pidiendo al Señor. Vayan a Lucas. Al capítulo 18, y dice, desde el versículo 1, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Miren el consejo del Señor Jesús. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mis adversarios. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clamen a Él de día y de noche? Eso es persistencia. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿A qué se está refiriendo cuando dice encontrará fe en la tierra? A que nosotros vayamos delante de Dios con una oración persistente y con una fe inamovible en aquello que estamos pidiendo. A eso se está refiriendo, encontrará fe en la tierra. Encontrará fe de estos que piden. Dice por eso, miren la pregunta, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no les responderá? Pero cuando venga esa respuesta, ¿encontrará fe en la tierra? Como diciendo, sean persistentes, así como esta viuda, oren siempre sin desanimarse, como dice el versículo 1. Pero la pregunta es, ¿será que van a seguir orando sin desanimarse y van a tener fe en esta oración que están haciendo? ¿Encontrará fe en la tierra? Nuevamente el elemento. ¿Y cuál es ese elemento? La persistencia, la fe y un sueño que tiene que revelarnos, que tiene que manifestarse en nuestras vidas, una visión. Entonces, cuando estés orando con esta oración persistente, dile, Señor, dame una visión. Dame una visión. ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Señor, quiero ver algo. Y voy a persistir y voy a creer, así mis fuerzas estén decayendo, no voy a dejar, no voy a soltar esta oración hasta que pueda ver tu favor encontrarse con mi petición y pueda ser manifestado delante de mis ojos. Entonces, la oración persistente es una forma y un estilo de vida en la vida de los creyentes. Estaba leyendo la vida de un
no me acuerdo el apellido, es de un misionero que se dedicaba a hacer hogares de niños. Y dice que en estos hogares de niños, ellos nunca sabían cuándo iba a venir la provisión de alimentos. Entonces a todos los niños, y él se ponía a orar, y dice que nunca les faltó comida. Cuando él murió, dice que encontraron cerca de 50 cuadernos que él había llenado con peticiones de oración. Y en estas peticiones de oración él hacía 3 columnas. La petición de oración, su promesa y si había respuesta o no. Dice que muchos de esos cuadernos se perdieron, pero estos 50 cuadernos habían llegado a contar 50,000 oraciones contestadas en esos sus 50 cuadernos debidamente registrados. Porque él se ocupaba de decir, bueno, hoy estoy pidiendo porque los chicos tengan desayuno. Esta es mi oración persistente y esta es mi respuesta. Todos desayunaron. 50,000 oraciones respondidas. Era un hombre que vivió para estar delante de Dios persistentemente, creyendo que Dios podía responder esa oración y con un sueño, con una visión, que eran todos esos niños que él acogía en estos hogares y que necesitaban ser alimentados. ¿Cuál es nuestra petición? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? Orar ya sabes, ahora sabes cómo, persistentemente. La fe viene por el conocer la palabra de Dios. Agárrate de cualquier promesa de la palabra para creer y no moverte de ese lugar, pero necesitas ver algo. Dile, Señor, quiero ver eso que me estás entregando. Lo que sea, tienes que verlo. Busca en el Señor. Ora a Dios, busca en el Señor hasta que eso sea revelado en tu vida. Busca en el Señor, que tus ojos espirituales puedan ver eso y el momento que lo puedas ver, listo, está hecho. Y está hecho porque cada vez que te levantes, que estés caminando, que te estés acostando, vas a poder ver eso, vas a poder reclamar en tu oración persistente y en tu fe inamovible. Y lo único que queda, porque Dios ya lo tenemos ahí como sin salida, por así decir, es encontrarte con la respuesta del Señor. En cierta oportunidad había una mujer que se acercó al Señor y dice que insistentemente le pedía por favor que toque la vida de su hija porque estaba enferma. El Señor no le daba ni bola, dice que caminaba como si no escuchara a nadie. Tanto molestaba a la señora que dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, por favor, atendela. O sea, no te incomoda a vos, pero nosotros realmente ya estamos incómodos, ¿no? La señora tiene una petición. Entonces dice que el Señor dice, miren, yo no soy enviado sino a los hijos de Israel. Entonces la mujer se adelanta ante cualquier excusa que podían haber dado estas personas, estos discípulos, y le dice, Señor, o sea, no puedo dar el pan de los hijos como a los extraños. Entonces esta mujer se adelanta y le dice, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¿Qué le dice el Señor? Grande es tu fe, que sea hecho como has creído. Miren, una mujer que estaba alejada de lo que era la promesa para el pueblo de Israel. ¿Qué tuvo? Fe, fue persistente y ella estaba viendo aquel que produce los milagros y dijo, no me voy a soltar de ti hasta que ese milagro sea derramado en mi vida. No descansó. Pero miren el favor de Dios. De las migajas de esa mesa, ella recibió sanidad. De las migajas de esa mesa, ella recibió libertad. ¿Cuánta no será la provisión sobre la mesa si de las migajas una mujer pudo tomar para sí sanidad y libertad?
¿cuánto no será la bendición que Dios quiere derramar, el favor que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros, si de las migajas, una mujer extraña que decidió abrazar persistentemente a aquel que da la vida, tomó de las migajas y fue sana y fue libre, su hija, y ella libre de la aflicción? Por supuesto, ella vivía afligida, vivía con una atadura sobre su vida. ¿Cuánto más no será la provisión para nosotros que somos sus hijos, con el pan que está servido sobre la mesa y que es para cada uno de nosotros? Hermanos, no tenemos por qué vivir en necesidad, en la necesidad de esperar que las cosas ocurran como si fuera una suerte alrededor de nosotros. Nosotros podemos manejar nuestras circunstancias a través de una oración persistente. Nosotros podemos manejar el favor y la bendición de Dios a través de una oración persistente que se para en fe y que puede ver más allá de nuestras limitaciones. El problema ya no es si tú naturalmente puedes o no puedes. Está escrito, lo hemos visto. El problema es que seamos capaces de no desmayar y abrazar todo el favor y la bendición de Dios, porque los cielos han sido abiertos por nuestro Señor Jesús para nosotros, cuando fue bautizado, estableciendo una comunicación directa para que nosotros podamos vivir de ese favor y de esa bendición.